Hace 4 años, cuando llegué a Valencia, estaba embarazada y aborté. Mientras yacía en la camilla del hospital, Alejandro hablaba por teléfono con la abuela Rosa sobre recetas de paella. Incluso la noche que perdimos a nuestro bebé, las recetas eran más importantes para él que yo. En ese momento entendí, nunca sería la primera prioridad en la vida de este hombre. Esa noche nació mi plan de venganza. Mi nombre es Carmen Sánchez. Tengo 28 años y soy la persona que fue humillada la semana pasada en vivo por el chef más famoso de Valencia. Pero la historia que les voy a contar es completamente diferente, porque hay cosas que Alejandro nunca les dijo. Y esas cosas lo cambian todo. Cuando llegué de Madrid a Valencia, tenía 24 años y buscaba dos cosas: escape y un nuevo comienzo. Había dejado cosas en Madrid, un compromiso fallido, un trabajo decepcionante y, lo más importante, un hombre que me dejó embarazada y me abandonó. Sí, había estado embarazada antes de llegar a Valencia. En Madrid, con un hombre que pensé que me amaba mucho. Él también dijo, aún no estoy listo, como Alejandro. Pero al menos fue honesto. Me dejó directamente. Alejandro, en cambio, me usó. Había terminado el embarazo en Madrid, sola. Nadie estaba a mi lado. Esa experiencia me lastimó mucho, pero también me fortaleció. Nunca más, me dije. Nunca más un hombre tomará mis decisiones. Cuando llegué a Valencia, no compartí esta historia con nadie. Quería abrir una nueva página. Y cuando conocí a Alejandro, realmente pensé que abriría una nueva página. La noche que conocí a Alejandro, estaba en el Coral. Había venido con turistas de Madrid. Estaba investigando oportunidades de trabajo en Valencia. Esa noche, Alejandro salió de la cocina y caminó entre las mesas, hablando con los clientes. Cuando llegó a nuestra mesa, sus ojos se fijaron en los míos. Vienen de Madrid, dijo. Se nota por el acento. Sí, estoy recorriendo Valencia por trabajo. ¿Qué tipo de trabajo? Gestión turística. Tal vez busque oportunidades de trabajo aquí. En ese momento vi una expresión en su rostro, como si hubiera visto una oportunidad. Ahora entiendo que realmente era una oportunidad, no para mí, sino para él. Valencia es una ciudad maravillosa, dijo, especialmente para personas con valores tradicionales como nosotros. Valores tradicionales, familia, lealtad, crecer juntos. No puedes encontrar estas cosas en Madrid. Qué irónico. El hombre que me enseñó la infidelidad hablaba de lealtad. Esa noche hablamos largo y tendido. Alejandro era muy impresionante. Habló de su familia, de la abuela Rosa, de las tradiciones valencianas. Yo también hablé de mis decepciones en Madrid, de mi búsqueda de un nuevo comienzo. Si se quedara, podría mostrarle Valencia, dijo al final de la noche. Lo pensaré. Pero ya había decidido. Este hombre parecía diferente, honesto, tradicional, enfocado en la familia. Muy diferente de los hombres de Madrid. Ahora entiendo que las apariencias engañan. Decidí quedarme en Valencia. Alejandro me mostró la ciudad, me ayudó a encontrar trabajo, me presentó a su familia. Todo se desarrolló muy rápido, pero se sentía hermoso. Cuando conocí por primera vez a la abuela Rosa, la anciana me examinó cuidadosamente. Esta chica es de Madrid, le dijo Alejandro en español. Las chicas de Madrid no se quedan aquí. Soy diferente, dije en el mismo idioma. Me enamoré de Valencia. La abuela Rosa se sorprendió. Tu español es muy bueno. Estudié literatura española en la Universidad de Madrid, incluyendo clásicos valencianos. Desde ese momento la abuela Rosa comenzó a aceptarme. Pero ahora entiendo que esto también era calculado, para llevarme al interior de la familia y hacer que aprendiera los secretos. Los primeros 2 meses fueron realmente un cuento de hadas. Alejandro era muy romántico, muy atento. Constantemente hacíamos planes para el futuro. Comenzamos a vivir juntos. Empecé a trabajar en el coral. Eres maravillosa, Carmen, me decía cada noche. Siento que perteneces a Valencia. Yo también me sentía así. Por primera vez en mi vida parecía haber encontrado un lugar al que realmente pertenecía. Cuando la prueba salió positiva en el tercer mes, lo primero que sentí fue miedo, debido a mi experiencia en Madrid. Pero luego vino la esperanza. Tal vez esta vez sería diferente. Tal vez Alejandro realmente era diferente. Cuando se lo dije, su primera reacción fue sorpresa. Luego una gran sonrisa. Esto es increíble, Carmen. Vamos a hacer un bebé.
¿Estás seguro? ¿No es demasiado pronto? ¿Pronto? No. Este es el momento perfecto. Su felicidad en ese momento parecía muy sincera. Yo también me tranquilicé. Esta vez será diferente, me dije. En los días siguientes, Alejandro habló constantemente del bebé. Pensamos en nombres, planeamos la habitación del bebé, soñamos con el futuro. Si tenemos un niño, le enseñaré a hacer paella, decía. Si tenemos una niña, también, por supuesto. ¿Y si no quiere ser chef? ¿Cómo no va a querer? Es tradición familiar. Todo el mundo quiere. Pensándolo ahora, esa respuesta decía mucho. En el mundo de Alejandro no había opciones, solo tradiciones. Lo que pasó en la semana 12 nunca sale de mi mente. Ese día era un día normal. Estaba trabajando en el restaurante, preparándome para el servicio de la cena. Alejandro estaba haciendo paella en la cocina, yo estaba organizando el salón. Alrededor de las 6 p.m. comenzó el dolor abdominal. Al principio pensé que era un problema digestivo, pero el dolor se intensificó gradualmente. Cuando fui al baño vi sangrado. Entré en pánico, porque sabía lo que estaba pasando. Llamé a Alejandro desde la cocina. Alejandro, necesitamos ir al hospital. Hay sangrado. Su cara se puso completamente blanca. ¿Qué quieres decir con sangrado? Estoy perdiendo al bebé. En ese momento vi una expresión en sus ojos que nunca olvidaré. Había shock, sí. Había miedo. Pero había algo más. Alivio. Como si sintiera un alivio secreto. Vamos inmediatamente, dijo. Pero su voz era tan fría. Mientras íbamos al hospital, Alejandro tomó mi mano, pero sentía que su mente estaba en otra parte, como si solo estuviera cumpliendo con un deber obligatorio. El doctor me examinó, hizo una ecografía. El resultado era obvio. Lo siento, perdieron al bebé. Aborto espontáneo en la semana 12. Lamentablemente no es algo que pudiéramos prevenir. En ese momento mi mundo se desplomó. De nuevo. Por segunda vez estaba perdiendo a mi bebé. Pero esta vez estaba con el hombre que amaba. Esta vez no estaba sola. Estaría a mi lado. Eso pensaba. Mientras yacía en la camilla llorando, Alejandro estaba parado a mi lado, pero sacó su teléfono. Abuela, soy yo. ¿Podemos hablar un poco? Al principio no presté atención pensando que sería una emergencia. Tal vez algo del restaurante, pero cuando escuché de qué hablaban me quedé en shock. Abuela, el cliente de mañana es muy importante. Necesito hacer esa receta especial de paella. ¿Podrías contarme de nuevo el secreto de la versión con azafrán? La noche que perdimos a nuestro bebé, Alejandro estaba hablando de recetas de paella. Me quedé paralizada. Dejé de llorar. Solo lo observé. Sí, abuela. ¿Cuándo agregábamos el azafrán? ¿En qué minuto del tiempo de cocción? La conversación duró 10 minutos. Durante 10 minutos tomó notas de recetas. Durante 10 minutos me olvidó. Esos 10 minutos cambiaron el resto de mi vida. Cuando terminó la conversación se volvió hacia mí. Lo siento, cariño. Hay un cliente muy importante mañana, necesitaba verificar. Perdimos a nuestro bebé Alejandro. Lo sé. Lo siento mucho, pero tal vez fue lo mejor. Quiero decir, aún no estábamos listos. El negocio está creciendo, estamos muy ocupados. Tal vez cuando el momento sea más apropiado. Entendí. Perder al bebé para él solo resolvía un problema de timing. Para mí podía ser el fin del mundo. Para él era un alivio. Cuando llegamos a casa esa noche, Alejandro continuó interpretando el papel de triste, pero no era sincero, como si estuviera cumpliendo con un deber obligatorio. Descansa mañana, dijo. Yo me encargo del restaurante. Alejandro, necesitamos hablar. ¿De qué vamos a hablar? Ya pasó, quedó en el pasado. Debemos mirar hacia adelante. Quedó en el pasado. Mi bebé acababa de morir y él decía quedó en el pasado. Todavía estoy sufriendo. Es normal, pero con el tiempo pasará. Habrá otras oportunidades. Otras oportunidades. Ni siquiera veía a mi bebé como una pérdida, solo como una oportunidad perdida. Esa noche nos acostamos uno al lado del otro en nuestra cama, pero había kilómetros entre nosotros. Alejandro se durmió inmediatamente. Yo lloré hasta el amanecer. Al día siguiente, Alejandro volvió a la normalidad, como si nada hubiera pasado. Asuntos del restaurante, satisfacción del cliente, nuevas recetas. Nunca mencionó el aborto. Y yo me rompía un poco más cada día. No solo por perder al bebé, sino por su reacción.
Pasaron las semanas. Alejandro nunca mencionó el aborto. Cuando traté de hablar del tema, cambió la conversación. Actuó como si nunca hubiera pasado. Alejandro, ¿debería ir a terapia? ¿Por qué? ¿Te ves bien? No me siento bien. El tiempo cura, dedícate al trabajo. Me dediqué al trabajo. No tenía otra opción, pero había una ira creciendo dentro de mí. Comencé a observar a Alejandro para entender qué tipo de persona era realmente, y lo que vi me decepcionó. El mundo de Alejandro era muy pequeño. Restaurante, paella, abuela Rosa, tradiciones. No había nada más. Y yo era solo un figurante en ese mundo. Cuando llegaba a casa por las noches, lo primero que hacía era llamar a la abuela Rosa. Abuela, ¿cómo estuvo tu día? Hablemos del menú de mañana. Luego me preguntaba a mí, ¿cómo estuvo tu día, Carmen? Pero realmente no escuchaba mi respuesta. Solo preguntaba por cortesía. Un día reuní valor. Alejandro, nunca hablamos del aborto. Se sintió incómodo. ¿De qué vamos a hablar? Ya pasó. Para mí no pasó. Todavía estoy sufriendo. Carmen, no te lastimes. Pasará. ¿Y si no pasa? ¿Y si quiere buscar consejería? Es un desperdicio de dinero, el tiempo cura. ¿Cómo sabes? ¿Alguna vez pasaste por algo así? No, pero... Entonces no hables. Ese día me enfrenté a él por primera vez, y su reacción me enojó aún más. Carmen, cálmate. Tus hormonas todavía están revueltas. Mis hormonas. Como si mi dolor, mi ira fueran solo asunto de hormonas. Después de esa noche comencé a hacer mi plan. Aún no estaba claro, pero sabía que Alejandro merecía sufrir. Debía experimentar el mismo dolor que yo sentí, experimentar una pérdida similar. ¿Qué era lo más valioso para él? Eran sus restaurantes. Las recetas, la reputación, el legado familiar. Si pudiera quitárselos, sentiría la pérdida que yo sentí. ¿Pero cómo? Aún no lo sabía. Durante 2 años continué siendo la novia perfecta, pero al mismo tiempo acumulé poder. Tomé control financiero, me hice cargo de las relaciones con proveedores, aprendí cada detalle del restaurante. Alejandro estaba muy contento con esto. Eres maravillosa, Carmen. Manejas muy bien los asuntos. Por supuesto que los manejaba bien, porque un día se los quitaría a todos. Durante este proceso conocí mejor la verdadera cara de Alejandro. Vi cuán egoísta era en casa, cómo solo pensaba en sí mismo, cómo nunca se preocupaba por mis sentimientos. Un día durante la comida pregunté a Alejandro, ¿quieres hijos en el futuro? Por supuesto, la familia es importante. Y si yo no quiero, ¿por qué no querrías? Todas las mujeres quieren hijos. Todas las mujeres. Como si fuéramos todas iguales. Y si quiero enfocarme en mi propia carrera. La carrera es importante, pero la familia es más importante. Puedes trabajar medio tiempo después de tener hijos. Medio tiempo. Mis sueños eran de medio tiempo en sus ojos. Fue durante este proceso que conocimos a Ricardo. Alejandro lo presentó como inversionista, pero Ricardo era mucho más para mí. En la primera reunión entendí que Ricardo era diferente. Era alguien que realmente me valoraba, escuchaba mis ideas, veía mi potencial. Carmen, usted es una mujer de negocios muy talentosa, había dicho. ¿Realmente maneja estas operaciones usted? Alejandro trató de responder, pero Ricardo levantó la mano. Le pregunté a Carmen. En ese momento mi corazón latía rápidamente. Por primera vez en años alguien me dirigía la palabra directamente. Sí, dije con orgullo. Finanzas, relaciones con proveedores, gestión de personal, todo está bajo mi responsabilidad. Impresionante. Manejar una operación así a esta edad no es fácil. Alejandro se sintió incómodo, pero Ricardo tenía razón. Yo realmente manejaba todo. En las siguientes reuniones, Ricardo comenzó a tener conversaciones privadas conmigo. Carmen, ¿por qué no abre su propio restaurante? Porque soy socia de Alejandro. Estamos haciendo crecer el negocio juntos. ¿Realmente? Porque parece que usted trabaja y él recibe los elogios. Estaba diciendo la verdad y eso dolía. Podría tener mucho éxito en Valencia, por su cuenta. Estas palabras comenzaron a resonar en mi cabeza. Entre Ricardo y yo comenzó a desarrollarse gradualmente un vínculo diferente, no solo físico, sino emocional. Él me preguntaba sobre mis sueños, escuchaba mi pasado, entendía mis dolores. Un día le conté la historia del aborto, cómo perdí al bebé, la reacción de Alejandro esa noche. Nunca olvidaré el asombro en el rostro de Ricardo. ¿Él realmente habló de recetas la noche que perdieron a su bebé?
Sí, mientras yacía en la camilla durante 10 minutos. Esto es increíble. ¿Cómo se quedó con él? Porque no tenía fuerzas para estar en otro lugar, pero ahora las tengo. Ricardo me entendió. Por primera vez alguien entendía mi dolor, mi ira, mi justificación. ¿Qué planea hacer? No lo sé, pero debo hacer algo. Puedo ayudarla. Así comenzó. Ricardo no era solo mi socio comercial, era alguien que entendía mi dolor y apoyaba mi venganza. El proyecto Nuestro Futuro nació así. No era solo abrir un restaurante y era un plan para hacer pagar a Alejandro. Él le quitó lo más valioso, dijo Ricardo. Usted quítele lo más valioso a él. ¿Qué era lo más valioso para él? Sus restaurantes, sus recetas, su reputación. Detallamos el plan. Yo aprendería los secretos de Alejandro. Ricardo proporcionaría el financiamiento. Juntos saldríamos contra él. Pero esto no es solo negocio, dijo Ricardo un día. Realmente la amo, Carmen. Tú me entiendes, dije. Alejandro nunca entendió. Ricardo quería estar conmigo porque me encontraba valiosa. Alejandro continuaba estando conmigo porque se había vuelto un hábito. Durante los siguientes meses implementé sistemáticamente mi plan. Aprendí recetas de la abuela Rosa, pero esta vez por razones diferentes. No solo para complacer a Alejandro, sino para quitarle las cosas que consideraba más sagradas. Carmen, mija, decía la abuela Rosa, aprendes muy bien. Alejandro tiene suerte, suerte. Ojalá supiera qué tan afortunado era. Anoté cada receta, registré cada secreto. Recogí uno por uno las cosas de las que Alejandro más se enorgullecía. La parte del dinero era la más difícil, pero me justificaba. Alejandro me dejó sola en mi momento más difícil. Yo tampoco dudé en tomar su dinero. En 18 meses recogí 150.000 euros. No cantidades muy grandes, lo suficientemente pequeñas para no ser notadas. Aquí un pedido de materiales ligeramente excesivo. Allá una factura ligeramente alta. Cada euro que tomé fue ganado con mi trabajo. Sin mí, Alejandro ni siquiera podía manejar los asuntos financieros. Este dinero era mi derecho. Entre Ricardo y yo no había solo una relación comercial, sino también un vínculo emocional. Era alguien que entendía mi dolor, compartía mi sufrimiento, me ayudaba a alcanzar mi objetivo. Te amo, Carmen, me decía. No solo por tu belleza, sino también por tu coraje. Coraje. Alejandro nunca había hablado de mi coraje. Eres una mujer fuerte. Obtendrás lo que mereces. Cuando estaba con Ricardo me sentía fuerte. Cuando estaba con Alejandro me sentía pequeña. La diferencia era obvia. En las últimas semanas Alejandro comenzó a mencionar el matrimonio. Qué irónico era. Mientras yo me preparaba para dejarlo, él trataba de atarme a sí mismo. Carmen, casémonos, formemos una familia. Mi corazón se desgarró, porque cuando él decía formemos una familia mostraba que había olvidado al bebé que perdimos. El matrimonio es un gran paso, dije. Necesito pensar. ¿Qué vas a pensar? Nos amamos. Amor. Pero no había respeto, no había comprensión, no había conciencia. Esa semana reveló el plan de aprender el último secreto de la abuela Rosa, la última pieza, la última información. Luego todo estaría listo. Esa última noche en casa de la abuela Rosa fue muy emocional. Mientras la anciana me enseñaba los últimos secretos, había una extraña tristeza dentro de mí, porque realmente la amaba. Pero era necesario para mi venganza. Solo la familia conoce este secreto, Carmen, había dicho. Ahora eres considerada de la familia. Familia. Pero Alejandro nunca me había visto como familia. La última noche antes de la apertura de Nuestro Futuro, Alejandro fue muy romántico. Me besó, me amó, hizo planes para el futuro. Cuando tengamos hijos, dijo, les enseñaré las recetas familiares. La tradición continuará. ¿Y si nuestro hijo quiere vivir sus propios sueños? Entonces también trabajará en el negocio familiar. Todos trabajan en el negocio familiar. Ese era el problema. En su mundo no había opciones, solo tradiciones. Esa noche, cuando hicimos el amor, me sentí muy culpable, porque esta era la última vez y él no lo sabía. Pero luego recordé a mi bebé. Mi dolor esa noche, mi soledad, y la culpa se fue. El día de la apertura todo estaba listo. Nuestro restaurante era magnífico, moderno, elegante, pero también cálido. Ricardo y yo estábamos haciendo las últimas verificaciones. Esto es nuestro, dijo Ricardo, tuyo y mío.
En ese momento, por primera vez en 4 años, sentí que realmente pertenecía a un lugar. Pero por supuesto Alejandro vino. Cuando entró por la puerta vi el shock, la ira, el dolor en su rostro, el mismo dolor que yo había sentido 4 años antes. Carmen, ¿qué significa esto? Significa que ahora soy independiente. ¿Qué pasará con nuestros 4 años juntos? Nuestros 4 años juntos terminaron esa noche, la noche que perdimos a nuestro bebé. Alejandro se sorprendió, porque nunca lo había dicho abiertamente. ¿Recuerdas lo que hiciste esa noche? Carmen, no revuelvas el pasado. Hablaste de recetas de paella. Mientras perdíamos a nuestro bebé, tú hablabas de cantidades de azafrán. En ese momento vio la verdad. Después de 4 años. Carmen, esa noche estaba muy confundido. Esperé una disculpa durante 4 años. Es demasiado tarde. Luego comenzó a reproducir las grabaciones. Nos había grabado. Nuestras conversaciones con Ricardo, nuestros planes. Eres una ladrona, Carmen. Soy alguien que tomó su venganza. Tú no te preocupaste por mi bebé. Yo no me preocupé por tus sueños. Los dos perdimos al bebé. No. Yo lo perdí. Tú te aliviaste. Lo vi en tus ojos. En ese momento Alejandro aceptó la verdad, porque tenía razón y ambos lo sabíamos. Esa noche todo terminó. Cerramos el restaurante, regresamos a Madrid. Los medios hicieron gran noticia de la historia, pero no me importó. Alejandro estaba sufriendo, exactamente como yo había sufrido 4 años antes. Pero su dolor era merecido. La relación con Ricardo tampoco duró mucho, porque entendí que él también me había usado de manera diferente. Pero no importaba. Mi objetivo era Alejandro y había tenido éxito. Después de regresar a Madrid, vi la verdadera cara de Ricardo. Era como Alejandro también en realidad. Me había usado, pero de manera más inteligente. Carmen, ahora podemos hacer grandes cosas juntos en Madrid, dijo la primera noche. ¿Qué cosas? Tú conoces las recetas valencianas. Yo tengo el capital. Podemos construir una gran cadena. Entendí. Para Ricardo yo era solo el instrumento que traía las recetas. Tal vez no me menospreciaba como Alejandro, pero me usaba. ¿Y si quiero hacer otras cosas? ¿Cómo qué? El negocio de restaurantes es muy rentable. De nuevo lo mismo. Mis sueños de nuevo debían tomar forma según los planes de otra persona. Esa semana también dejé a Ricardo, porque entendí que los hombres son así. Usan, luego le llaman amor a eso. Los medios valencianos hicieron gran noticia de la historia. Estaba en todas partes con titulares como la estafadora del amor Carmen Sánchez. Miles de personas me linchaban en redes sociales, me decían traidora, estafadora del amor, mujer sin corazón.